Mateo capítulo 10. Los 12 discípulos. Jesús reunió a sus 12 discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. A los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el patriota y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Jesús envía a los 12. Jesús envió a estos 12 discípulos con las siguientes instrucciones: No vayan a las regiones donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Solo vayan a los israelitas, pues son un pueblo que vive como si fueran ovejas perdidas. Cuando vayan, anuncien este mensaje: el reino de Dios muy pronto estará aquí. Sanen también a los enfermos. Devuélvanles la vida a los muertos. Sanen a los leprosos y expulsen demonios de la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les dio a ustedes no les costó nada. Tampoco lleven dinero ni provisiones para el camino. No lleven bastón, ni zapatos de repuesto, ni ropa para cambiarse, porque todo trabajador tiene derecho a su comida. Cuando lleguen a un pueblo o a una ciudad, busquen a una persona que sea de confianza. Quédense a vivir en su casa hasta que se vayan del lugar. Cuando entren en esa casa, saluden ofreciendo la paz para los que viven en ella. Si ellos lo merecen, tendrán paz. Si no lo merecen, no la tendrán. Si en alguna casa o pueblo no quieren recibirlos ni escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Advertencia sobre el peligro. El trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos y ante los extranjeros, porque son mis discípulos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo lo dirán, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. Entre hermanos se traicionarán unos a otros. Cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos. Pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Cuando la gente de un pueblo los persiga para maltratarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo, el Hijo del Hombre, regresaré con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro, y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? Consejos. No le tengan miedo a nadie.
Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz del día. Si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no el alma. Teman a Dios, que sí puede destruir en el infierno el cuerpo y el alma. 2 pajarillos no valen sino una monedita. Sin embargo, ninguno de los 2 muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Hablar de Jesús. Si ustedes les dicen a otros que son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que en verdad lo son. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también le diré a mi Padre que no lo son. Jesús advierte a sus discípulos. No crean ustedes que vine para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes vivirá en su propia casa. Si prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Si ustedes no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo están preocupados por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Los premios. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es el que me envió. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios les da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes le obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Mateo capítulo 11. Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos? ¿O debemos esperar a otro? Regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que no me abandonan al verme hacer todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: ¿A quién fueron ustedes a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado, como las cañas que dobla el viento? ¿Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: Yo envío un mensajero delante de ti, a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que en la tierra
No ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero la persona menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Dios había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que tenía un demonio dentro. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo. Y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. La gente que no cree. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo: Habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes. Y también les va a ir mal a los que viven en Bethsaida. Si los milagros hechos entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que viven allí habrían cambiado su forma de vivir. Se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Habitantes del pueblo de Cafarnaún, ¿creen que van a ser bienvenidos en el cielo? Déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Jesús alaba a Dios. En ese momento, Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que conocen mucho y son sabios. En cambio, las mostraste a gente humilde y sencilla. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. Y dijo a los que estaban allí: Mi Padre me ha dado todo, y es el único que me conoce porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí, y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. La carga que les hago llevar no es pesada.